pues no sé si lo hizo en vivo desde Atlanta o ya va a regresar a México, pero pues no le auguro buena expectativa. De entrada, por ejemplo, no sé si ya se enteró, pero habría que informarle que los moches ya no existen en la Cámara de Diputados. Entonces, no, pero digamos que de ahí él fue uno de los promotores de la práctica del moche. Yo creo que esa es la verdadera razón por la cual no quiere participar como diputado. Entonces, si ya no hay moches, ¿para qué quiere ser diputado? Vamos a ir a esta conferencia que dio Mario Delgado. Abordó temas muy interesantes. Abordó lo de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, lo de las conferencias, la censura que le están haciendo al presidente. Además, habla de Lorenzo Córdoba, los ataques que está haciendo al presidente López Obrador. Además, Morena saca un spot que seguramente a la derecha no le va a gustar, y menos a Lorenzo Córdoba. Vamos a ir al video, amigos y amigas. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Pues ahí está, es recordarle a la gente dónde viene esta alianza, esta complicidad que han tenido durante ya muchos años, y que no se nos olvide que la gente quiere el cambio en México, que estamos luchando justamente contra lo que ellos representan, que ahora están unidos queriendo meterle el pie a la transformación, pero vamos a estar acompañando al pueblo de México para evitarlo. Estamos a sus órdenes. Tenemos dos preguntas. La primera es de Luis Lozano de Forbes. Muchas gracias, buen día, Mario. Oye, quisiera hacerte varias cuestiones. Una, ¿cuánto cuesta la producción de estos spots? ¿Cuánto es lo que se está destinando para tanto la campaña que va a salir en radio y tele de prevención de la salud como la de contra la alianza entre PRI, PAN y PRD? Una segunda cuestión sobre esta insistencia que tienen de considerar que esto se trate de un ejercicio de censura. Bueno, en la Constitución está marcado que en estos espacios de comunicación social no se pueden utilizar para fines de promoción, y no es que sea siempre, pero constantemente el presidente hace mención de algo que él llama sus adversarios, sus contrincantes. Incluso hoy mismo lo hizo bromeando con el tema de la vacuna. ¿Por qué insistir en tratar de contravenir a la Constitución si se sabía que esto era de esta manera? Y son reglas que ya se estaban establecidas cuando llegaron al gobierno. Una tercera cuestión sería sobre la decisión de suspender la transmisión de las mañaneras. Ya se había acatado en 2019, cuando se suspendió solo en el periodo de veda electoral.
Y en 2020 cambió un poco el periodo y se quiso suspender durante las campañas, y ahí es donde empezaron estas protestas. También, ¿ustedes qué saben de este cambio de motivación del INE para extender este periodo de suspensión de las mañaneras, y por qué, si se acató ya una vez, en esta ocasión no se quiere tomar en consideración esta circunstancia? Y sobre los registros, tenemos entendido que ustedes quieren hacer encuestas en los 300 distritos, y bueno, ya se acordó algo con el PT y con el PBM acerca de cómo se van a definir en los distritos compartidos, que me parece son 151, y en el caso de la tómbola, cómo se va a definir para cumplir con los requisitos que estableció el INE el viernes respecto a la reserva de por lo menos 45 candidaturas para personas de origen indígena, para minorías y grupos vulnerables, también como personas con discapacidad y de la diversidad sexual y la población afromexicana. Gracias. Bueno, el tiempo aire y televisión es una prerrogativa que tienen todos los partidos políticos. No es algo que cueste, no es algo en lo que estemos gastando. Son los tiempos que se tienen asignado. Lo demás, pues, es la producción de spots. No, la verdad es que no tengo el dato, no. Está muy claro que es recopilación de imágenes históricas que están en la red. Es edición, música. No creo que sea un gasto significativo. Y además vale la pena, con tal de tener informado al pueblo de México. No se trata de contravenir la Constitución, justamente daba la explicación de cuál es el origen de la reforma constitucional a la que hoy apelan los consejeros del INE. Recordemos que esta reforma viene de la elección posterior a la elección de 2006. ¿Qué teníamos en 2006? Un acceso directo por parte de grupos de interés y de los propios partidos políticos a la compra de tiempo aire en televisión. Y acuerden que tuvimos una guerra de spots en aquella elección que terminó robándose Calderón, con la complicidad, pues, de algunos empresarios que metieron ahí la campaña del miedo. En aquellos tiempos, tú estás muy joven, pero nosotros que ya estamos más con más kilometraje, el gobierno supuestamente comunicaba a través de spots, a través de propaganda gubernamental. Los presidentes de la República no enfrentaban a los medios, no enfrentaban a la prensa, daban su informe y hacían una ronda de entrevistas con motivo del informe y nunca más volvían a tener encuentros con los medios de comunicación durante el ejercicio de poder. Hoy estás en una realidad distinta, donde el presidente de la República hace un ejercicio de comunicación directa a la población todos los días. Y parte de la lucha democrática en nuestro país era justamente por tener información, por tener transparencia en el ejercicio del gobierno, que no tuviéramos un presidente aislado, impune, todopoderoso, que no informaba a la población. Ahora es todo lo contrario. Hay plena transparencia. Incluso casos tan polémicos como el de el general Cienfuegos, que el presidente prefiere que haya absoluta transparencia a que haya algún tipo de sospecha de cualquier naturaleza. Entonces, parte de esta conquista democrática del pueblo de México mediante el gobierno de la Cuarta Transformación, pues es la lucha por la libertad, es la conquista por la libertad de expresión que hoy más que nunca existe. Por eso es una gran contradicción que ahora, desde el árbitro electoral, quien debería promover la democracia, el fortalecimiento de la democracia en nuestro país, tomen una medida de censura propio de regímenes autoritarios. Empiezan con esto y ¿en qué van a terminar? ¿Qué más no les va a gustar? Me parece que hay un afán de protagonismo de algunos consejeros que se creen actores políticos. Un árbitro debe tener una función discreta, garantizar la equidad, el respeto a las reglas. Si quieren ser protagonistas políticos, pues entonces que renuncien y se afilien a algún partido. Y si están en contra del presidente de la República, están en su derecho, pero que lo hagan desde el campo de los partidos políticos, que esas son las reglas de nuestra democracia. No que tengan el papel de árbitro
y se quieran disfrazar de actores políticos. Están de un lado de la política o están cumpliendo su papel de imparcialidad, que es lo que les toca a ellos por ley. Entonces no es de contravenir la Constitución, no se trata de contravenir la Constitución. Lo que hace el presidente de la República no es un ejercicio de propaganda gubernamental, es un ejercicio de información de las acciones de gobierno. Evidentemente que en algunos casos pues siempre habrá un matiz político, porque así es la democracia, pero es cierto que hay también un debate permanente de la oposición en contra de lo que representa el gobierno, y eso también hay que dejarlo en claro. Por eso también nosotros, esta campaña de información de qué representa el PRI y el PAN, que no se nos olvide, que tengamos fresca la memoria del pueblo de México, del daño que le han hecho a nuestro país. ¿Por qué la motivación ahora del INE de tratar de censurar? Pues no es la primera vez que lo hacen, ya lo habían intentado en el pasado. Ahora yo creo que los está presionando más ahí los grupos de interés para tratar de callar al presidente de la República en este sano ejercicio que tiene todos los días de comunicación con el pueblo de México. Y el tema de la tómbola, sí, se tienen que respetar estos espacios, nosotros vamos a respetarlo, además por una convicción, los lugares que se tienen que dejar para los pueblos indígenas, para grupos vulnerables, para grupos de la diversidad sexual, fin, y además vamos a garantizar la paridad de género. Entonces se tendrán que reservar algunos distritos, algunos lugares, en el caso de las listas plurinominales, para poder cumplir con lo que señala la ley. Continuamos con Maxi Peleas de TV Azteca. Gracias. Hola, yo tengo varias preguntas, Mario. Te las puedo ir haciendo una por una para no perderme, ¿no? Aquí las apunto. Va, me llama mucho la atención esta parte que mencionas, que no se trata de que lo que se pretende es censurar al presidente de la República. Cuando el presidente estaba en campaña, el mismo presidente pedía que se suspendieran las declaraciones de los presidentes en turno. ¿Cuál es la diferencia ahora para que eso no suceda? Y otra parte, hablabas que hay grupos de interés que pretenden callar al presidente de la República. ¿Esos grupos de interés son políticos o de dónde vienen, Mario? ¿Si me quedo con esas mientras? Bueno, a ver, la diferencia es que antes no había un ejercicio de comunicación de los presidentes como hay ahora, ¿no? Hay que recordar que era muy difícil, los presidentes eran prácticamente inaccesibles para los medios de comunicación. Entonces, en lugar de una información, había propaganda gubernamental, porque no era comunicación de ida y vuelta, como lo vemos todos los días hoy en la mañana. Simplemente era el disparo después, el disparo de propaganda para sustituir la información. Hoy lo que tienes es un modelo de comunicación inédito, que no habíamos tenido en el país, y prácticamente es un diálogo permanente con los medios de comunicación, y yo diría con el pueblo de México, porque hay un ejercicio por parte de los medios, de quienes asisten, incluso de plantear en algunas ocasiones algunas denuncias en específico de la población, que tal vez de otra manera el presidente no tendría conocimiento de ellas, pero que permite que se resuelvan denuncias ahí, como la última que recuerdo es el tema de las vacunas, del director en Toluca, que se le aplicó con su familia, que eso dio lugar a una acción por parte del gobernador del Estado de México, o el caso de la denuncia de esta persona que estaba en la cárcel, que al otro día fue liberado. En fin, es un ejercicio mucho más, no puede calificarse como propaganda gubernamental como existía en el pasado, que era simplemente no era un ejercicio de comunicación. Y el contexto de la reforma constitucional es ese.
Esa reforma se da después de la elección de 2006 para tratar de corregir los excesos de 2006 que fueron clave para el fraude electoral. Entonces hoy estamos en una situación diferente. Hay el propio cambio que está viviendo nuestro país con la revolución pacífica que vivimos en julio del 18, pues es una conquista de libertades y es una conquista de la libertad de expresión plena que existe. Hoy existe una crítica abierta al poder como nunca antes había existido. Entonces eso es lo que tenemos que valorar y eso es lo que tenemos que defender independientemente de quién gobierna. Por eso vamos al tribunal a defender esa libertad de expresión y el derecho del pueblo de México a estar informado. Grupos de interés, pues son los grupos políticos, son los que acabamos de ver aquí en el spot del PRI y del PAN, que son los mismos intereses ahora con distintos actores a través del tiempo. Y tenía otra duda respecto a lo de más de 12,000, digo, son muchos los candidatos primero para 300 distritos y después agarrar a los plurinominales. Hablabas de que la Comisión Nacional de Elecciones hará un proceso de insaculación. O sea, nadie tiene seguro el cargo y qué tendrían que cuidar Morena para evitar que pues lleguen los vivales, los que quieren vivir solamente del presupuesto, a ocupar las curules federales. Y me ligaría con otra parte, ¿no? Ya quedó resuelto el caso Félix Salgado Macedonio. ¿Sigue siendo la piedra en el zapato para Morena esa candidatura? Un partido, mientras más abierto es, más apegado tiene que ser a sus principios. Entonces Morena sí, le abre la puerta a todos los liderazgos, pero no quiere decir que se pueda colar cualquiera. Habrá un ejercicio por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, donde aplicando los estatutos se va a filtrar quién puede participar y quién no puede participar. Y una vez que se decida, aquellos que cumplen los requisitos, que tienen además el prestigio público suficiente y que coincidan con los valores de nuestro movimiento y con la cuarta transformación, pues entonces podrán participar. Y en el proceso de insaculación ahí sí no hay ningún tipo de interferencia. Es la suerte que decidirá quiénes nos representarán, pero dentro de este grupo que habrá filtrado la Comisión Nacional de Elecciones. Y en el caso de Guerrero hay un proceso abierto por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que sigue su marcha. En el caso Guerrero. Está en curso el proceso por parte de la Comisión, no tengo ninguna expectativa de fecha. Me quedó nada más una pregunta en el tintero, Mario. Esta parte de recurrir al Tribunal Electoral para poner orden en o controvertir la decisión adoptada por el INE, ¿es lo único que va a hacer Morena o están pensando ir más allá en contra de los consejeros electorales? Vamos a exhibirlos todo el tiempo frente al pueblo de México de lo que quieren hacer, pero pues nosotros nos tenemos que conducir apegados a la ley y lo que podemos hacer es esta impugnación ante el Tribunal Electoral. Y esas son todas las preguntas. Mario, ¿tu opinión sobre Ricardo Anaya, el día de ayer que ya se destapó para Pues no sé si lo hizo en vivo desde Atlanta o ya va a regresar a México, pero pues no le auguro buena expectativa. De entrada, por ejemplo, no sé si ya se enteró, pero habría que informarle que los moches ya no existen en la Cámara de Diputados. Entonces, no, pero digamos que de ahí él fue uno de los promotores de la práctica del moche. Yo creo que esa es la verdadera razón por la cual no quiere participar como diputado. Entonces, si ya no hay moches, ¿para qué quiere ser diputado? Entonces, pues yo no sé si se vendrá a vivir en México, si sigue en Atlanta, pero pues el pueblo de México ya cambió, ya despertó y no creo que le vaya a ir muy bien. El pueblo de México
quiere que siga la transformación. No, en lo más mínimo. Estamos trabajando para tener los resultados y que consolidemos la cuarta transformación, y lo vamos a ver desde el 21. Muchas gracias. Así es, amigos y amigas. Mario Delgado le contesta a estos periodistas chayoteros que su intención era atacar a Morena, atacar a Mario Delgado. Amigos y amigas, si te gustó la información, suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.